de donde está el biomaterial. Después vienen los fibroblastos, que ellos empiezan a segregar colágeno, y por último tenemos los osteoblastos, que son los encargados de regenerar el hueso. Entonces estos son los 4 tipos de agentes que vamos a tener en nuestra propuesta. Los comportamientos e interacciones, pues sabemos que el cuerpo humano es un medio fisiológico y todo está comandado por el órgano vital que es el cerebro. El cerebro es el que hace y responde o hace el llamado de todos estos agentes para que hagan la respuesta inmunológica. Bueno, ya en cuanto para definir pues los pasos discretos, era lo que les comentaba. La fibrina coagula la sangre para generar como una costra, por decirlo así. Los leucocitos y los macrófagos eliminan todos los tipos de partículas para que no vaya a haber una infección. Después los fibroblastos empiezan a hacer el proceso de cicatrización y generan una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa siempre está cubierta todo el biomaterial. Esto quiere decir que todos los materiales de primera generación van a tener alrededor una cápsula fibrosa que la realizan los fibroblastos. Y por último, los osteoblastos generan el hueso mineral. Entonces, esto quiere decir que cuando tenemos una fractura, los osteoblastos son los que hacen más hueso para que esa fractura se vuelva a unir y quede pues un hueso fuerte al que teníamos antes. Y pues aquí lo que nosotros queremos observar es cuánto tiempo se demora todo este proceso en ser realizado. Una vez los osteoblastos terminan de generar este hueso, de sellar la fractura, la respuesta inmunológica se va a detener y ya el biomaterial va a quedar ahí y pues se va a poder continuar con las actividades. Entonces, lo que queremos saber es cuánto tiempo se demora todo este proceso en realizarse para que se desactive la respuesta inmunológica del cuerpo. Y ya, gracias. Muchas gracias, Sara. No sé si hay comentarios o hay preguntas a esta muy buena exposición. Bueno, yo voy a arrancar con un comentario pequeño. Se me hace que el problema está muy bien planteado, es muy adecuado para nuestro curso de agentes. Y el objetivo del proyecto pues es muy concreto, es el tiempo que va a demorar, digamos, no recuerdo qué, tenía, digamos, ese comentario. Sí, es el tiempo en que se demora en desactivarse la respuesta inmunológica, donde el cuerpo ya dice, listo, ya aceptamos esto que nos acaban de implantar. Ok. Debe ser un tiempo muy importante en términos médicos y en términos biológicos, ¿no? Ok. Sí, señor, Perfecto. y depende también pues del material. Entonces, digamos, hay materiales metálicos o cerámicos que son de primera generación, pero nosotros lo que estamos pensando es, como el ejemplo de las placas y los tornillos para las fracturas, que sea el titanio, que es un material de primera generación. Ok. Ok, si no hay más preguntas o comentarios, no sé si hay algún otro grupo que quiere seguir. Profe, ¿podemos seguir nosotros? Valentina, entonces el grupo es Valentina Reaño, Daniel Roballo, Lady Daniela Sánchez. ¿Ustedes son de ambiental o biomédica? ¿Ambiental? Ambiental, profe. Ok, listo, Valentina. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros queremos realizar un modelo para determinar lo que son las consecuencias del glifosato en la salud de las personas y de las abejas. Este trabajo lo realizamos Valentina Riaño, Daniel Roballo y yo, Daniela Sánchez. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de qué es el glifosato. También es conocido como glicina, es un herbicida de amplio espectro que es utilizado para eliminar malezas indeseables. Con esto me refiero a pastos anuales, hierbas de hojas anchas y algunas especies leñosas que pues se dan en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos.
Y para la elaboración del modelo se debe pues tener en cuenta alguna información toxicológica que nos va a permitir pues analizar nuestro modelo. Existen tres tipos de toxicidad que se evalúan, la toxicidad aguda, la toxicidad crónica y la toxicidad mutagénica. En la toxicidad, en todas estas, no lo pases por favor. En todas estas, en toda esta información, pues lo que se hace es realizar experimentos en animales y pues de acuerdo a esto evaluar el efecto que podría tener en la salud de los humanos. En cuanto a la toxicidad aguda, hay concentraciones que van a afectar, que se van a representar en términos de concentraciones que pueden ser oral, dérmica, por inhalación, que van a presentar efectos como la irritación de la piel, la sensibilización cutánea. Y pues en cuanto a la toxicidad crónica, lo que se hace es que se realizan diferentes experimentos en, en animales como las ratas y los perros, y pues de acuerdo a esto se observó que por lo menos durante un periodo de tiempo de 52 semanas y no se observan cambios en cuanto al peso corporal o a la dieta o en la sangre o en la orina, y pues sí se observó un cambio en el peso de la pituitaria en los machos perros. Y de acuerdo a esto, pues se establecen como rangos de toxicidad. En cuanto a la toxicidad mutagénica, el test realizado se hizo para 8 tipos de cepas bacterianas y se utilizaron células de levadura y pues todos estos fueron negativos. Entonces pues no se presentan riesgos mutagénicos para los humanos. Pero a partir del año 2015, lo que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó pues al glifosato como probablemente carcinogénico para los seres humanos. Es por esto que nosotros decidimos realizar este modelo para evaluar como el tiempo de exposición al cual los humanos pueden presentar cáncer o también la muerte en algunos polinizadores de gran importancia como lo son las abejas. Siguiente, por favor. A lo largo pues de la presentación se van a responder estas 7 preguntas con el fin pues de explicar el modelo. Entonces la primera de ellas corresponde a pues de qué parte de su fenómeno le gustaría construir un modelo. Entonces pues ya de acuerdo con la información que había mencionado anteriormente, se creará un modelo en donde pues el mundo en el logo va a estar dividido en parcelas de suelo que van a tener concentraciones variadas de glifosato, con el fin pues de poder analizar la probabilidad de adquirir una enfermedad, teniendo en cuenta pues los periodos de exposición a los que se van a presentar lo que son las consecuencias para la salud humana y las consecuencias sobre los polinizadores. Bueno, la segunda pregunta hace referencia a cuáles son los principales tipos de agentes implicados en el fenómeno. Acá los agentes que identificamos en el modelo son los trabajadores, los polinizadores, que en este caso pues, son las abejas, y las parcelas. Bueno, en los trabajadores pues, son aquellas personas dedicadas a trabajar la tierra en un tiempo de jornada laboral de 8 horas diarias. Las polinizadoras pues son las polinizadores que son las abejas, que ya sabemos pues, que son los principales polinizadores naturales, y las parcelas que tienen concentraciones diferentes del glifosato. La tercera pregunta corresponde a qué propiedades tienen estos agentes.
Entonces, para los trabajadores decidimos o deseamos plantear un deslizador para establecer la cantidad que debe haber dentro del modelo. Los polinizadores también vamos a realizar un deslizador, y en la parte de las parcelas, como ya dije anteriormente, se va a tener una concentración de glifosato aleatoria de glifosato aleatorio. Siguiente, por favor. La cuarta. Bueno, ¿qué acciones o comportamientos pueden realizar estos agentes y cómo interactúan estos agentes entre sí y con el entorno? Bueno, las personas. Como ya dije, que son aquellas que trabajan el suelo, pues se van a desplazar sobre el suelo aleatoriamente, y cuando estén en contacto con una parcela contaminada, que va a tener, como lo dije, una concentración de glifosato aleatoria, van absorbiendo pequeñas concentraciones hasta llegar al nivel de toxicidad que causa, pues, efectos colaterales en la salud humana. Con respecto a las abejas, estos son vectores animales que realizan el proceso de polinización, en donde se requiere el desplazamiento sobre el entorno, pues, para cumplir con la misión como polinizadores. Y durante ese proceso van absorbiendo pequeñas concentraciones de glifosato hasta alcanzar la concentración tóxica, que es la concentración tóxica para ellas. Y las parcelas, decimos que en cada parcela se va a obtener una concentración aleatoria de glifosato, y que va a disminuir en el tiempo a causa de la interacción entre los distintos agentes, que son las personas y las abejas. Bueno, en la quinta pregunta, la cual es en qué tipo de entorno operan estos agentes y que si existen agentes del entorno, bueno, en este modelo se encuentran como agentes las personas, las abejas y las parcelas, y el entorno sería el suelo, las cuales contienen las concentraciones de glifosato causantes de las alteraciones en la salud, y pues estos agentes van a estar interactuando en un mundo en el cual, pues como ya lo mencioné, está representado en el suelo, en donde ocurren pues la aspersión del glifosato. Si tuvieras que definir el fenómeno como pasos temporales discretos, ¿cómo lo definirías? Entonces, en este caso, nosotros definimos estos pasos, que es que inicialmente se van a crear aleatoriamente las parcelas con niveles de concentración aleatorio. Se crean también las personas, las abejas con sus respectivos deslizadores y características. Luego van a empezar a moverse aleatoriamente las abejas y las personas en el entorno. Si las personas entran en contacto con una parcela de contaminante, estas absorben estas concentraciones. Hicimos acá como una suposición, y es que pues 100 pasos van a equivaler a, van a tener como un equivalente a una hora. Por lo tanto, al pasar los 800 pasos, va a contar como las 8 horas laborales. Se calcula el promedio de las concentraciones absorbidas al finalizar la jornada de trabajo, y en los pasos 801, 1601 y así sucesivamente se inicia con la suma de los promedios de las concentraciones de las 8 horas anteriores de las 8 horas anteriores, o pues de la acumulación de las concentraciones. Finalmente, el agente adquiere la probabilidad de presentar un efecto colateral pues en su salud, teniendo en cuenta como una concentración máxima tóxica. Y para las abejas, en cada paso absorben cierta concentración de glifosato hasta acumular la concentración tóxica para ellas, y en este caso morirían. ¿Qué esperamos observar con este modelo? Bueno, con este modelo lo que esperamos observar y analizar es ver la relación entre el periodo de exposición, las concentraciones absorbidas y la probabilidad de adquirir algún efecto colateral en la salud humana. Para el caso de las abejas, se quiere determinar el efecto de las concentraciones y el periodo de exposición para el cual adquieren como la concentración tóxica. Y esta es la bibliografía de donde sacamos pues la información toxicológica de este contaminante. Y eso fue todo, profe. Bueno, muchas gracias, Valentina, Daniela y Daniel,
Entonces abro el espacio para comentarios, inquietudes, preguntas. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo tengo un comentario, no sé si alguien quiere hablar antes. Bueno, si no tienen otro comentario, bueno, yo sí quería hacer un par de observaciones. Pues primero, muy chévere el trabajo, realmente me llamó mucho la atención. El del grupo anterior también, solamente que pues me dejó un poco sin palabras porque realmente pues se sale un poco de mi experticia y pues no quería opinar sin conocer el tema y de pronto decir alguna barrabasada. Pero bueno, de este tema me parece muy interesante el tema de entender un poco cómo sería esa exposición de las personas y de los polinizadores al glifosato. Pero pues sí tengo una inquietud, y es que, si bien lo mencionaban al principio, existen varias rutas de exposición, ¿cierto? Está una ruta de exposición dermal, una ruta de exposición por inhalación y una por ingestión. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles es específicamente a cuál de esas rutas de exposición ustedes se van a referir y, digamos, cómo van o qué valor van a tomar para el ingreso del contaminante al cuerpo humano. Porque si bien es cierto que hay una concentración, la cantidad, digamos, de masa del contaminante que va a entrar en la persona o en la abeja va a depender justamente de esa ruta de exposición. Si es, por ejemplo, la respiración, ustedes dirán que el tiempo que dura la persona pues en la parcela contaminada, en ese tiempo, ¿cuántas respiraciones hace? ¿Sí? Si, por ejemplo, es inhalación, ¿no? Y cuánto aire entra en ese tiempo de respiración, y dentro de ese aire, ¿cuál es la concentración de glifosato? Entonces, con la concentración y la masa de aire, ustedes sí podrían saber la masa que entró. Entonces, pues es como importante que también incorporen el tema de la masa que entra al organismo versus, seguramente tendrán que suponerlo, la masa corporal de la persona, y ahí empiezan a analizar la dosis. Y si esa dosis, que es la dosis está dada, siempre recuerden, en relación masa-masa, masa del contaminante sobre kilogramos de el individuo, si eso va a ser un problema o no. Entonces, pues mi pregunta es esa: entre esas rutas de exposición, ¿cuál es en la que se quieren enfocar? Profe, en cuanto a Pues, dale, Dani. En cuanto a la toxicidad en las abejas, de acuerdo pues a la información que tenemos de la ficha de seguridad, nos brindan información acerca de la exposición oral y dermal. Como es esta la única información que tenemos de las abejas, sería respecto a la exposición oral, que nos dice que tiene que ser mayor a 200 microgramos por kilogramo pues, de que pese una abeja. ¿Vale? Perfecto. ¿Vas a explicar la de los humanos? Sí, pues para los humanos, teniendo en cuenta como pues las sugerencias que nos diste, profe, lo haríamos por la vía inhalatoria, porque pues se facilita un poco como también ponerle características a las personas, quizás un peso, y dependiendo de ese peso, pues hacer como una relación entre el tiempo de exposición y su masa corporal, pues podría tener buenos resultados por ese lado. Entonces creo que sería por la vía inhalatoria. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, yo tenía una observación pequeñita, y es que, bueno, la exposición muy buena, muy detallada, la explicación del modelo, mucho conocimiento sobre el tema. Y creo que esta sería una oportunidad para explorar esta interacción de agentes en un mundo real. Digamos, ustedes saben que es muy sencillo coger un GIS, Geographic Information System, perdón, e incorporarlo al modelo. Entonces no es muy difícil hacer eso, y ustedes tendrían como parcelas y como fondo un paisaje real que podía ser, no sé, una zona del Guainía o algo, y trabajar sobre ese fondo y obtener de pronto una información un poquito más real del modelo. Era solo pues una observación de algo que se podría hacer ahí. Ok. ¿Qué grupo quiere continuar?
Nosotras, profe. Bueno, entonces nosotras somos, ya, Laura, a ver si me recuerdo, Laura, María Alejandra y Daniela, ¿cierto? Sí, sí, Sí. señor. Bueno, Laura entonces, Chacón, María Alejandra Velázquez y Daniela Sotelo. Adelante. la comparto. Listo, muy buenas tardes para todos. Mi grupo está conformado por Giselle Daniela Garnica, Laura Andrea Chacón y quien les habla María Alejandra Velázquez. Y pues hoy les vamos a mostrar la propuesta de proyecto que tenemos para realizar durante el semestre. Primero que todo, me gustaría que nos fijáramos un momentico en el video que les estamos mostrando en pantalla en este momento, porque ahí se encuentra la esencia de lo que nosotros queremos desarrollar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En este lado de la pantalla vemos cómo nosotras pensamos realizar pues aproximadamente nuestro modelo en NetLog. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Nuestro entorno pues estaría compuesto por dos cosas. El número uno sería pues el océano y número dos la atmósfera. Y lo que queremos ver es cómo funciona y qué pasa cuando uno altera este ciclo. Entonces, el fitoplancton se alimenta capta dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y este es posteriormente consumido por las ballenas. Ellas, al defecar en sus deposiciones, tienen una gran cantidad de nutrientes, como lo son el hierro y el níquel, que sirven como fuente de alimento para las poblaciones de fitoplancton. Es allí donde pues reside este ciclo tan interesante que nos llama la atención profundizar, debido a que, pues bueno, todo el dióxido de carbono que termina en el cuerpo de la ballena luego de su alimentación se convierte en un sumidero a lo largo de los años que en su muerte pues termina en lo que es el fondo del océano. Entonces, pues para nosotras este es como la planteación de nuestro proyecto y los análisis que podríamos realizar son los siguientes. Bien, de acuerdo a lo que acaba de comentar mi compañera, como primer análisis tenemos el estudio pues, del ciclo de sumidero de carbono a partir de una familia de ballenas. También se pretende analizar cómo disminuiría la concentración de dióxido de carbono si las ballenas no hubieran disminuido en su población. Entonces, nosotros nos basamos en un estudio de Finanzas y Desarrollo que se publicó en el año 2019, en el que planteaban que justo antes de esa caza masiva de ballenas existía una población de alrededor del 4 a 3 millones. Hubo una reducción de la misma en un 25%, por lo que nosotras, a partir de nuestro modelo y variando la cantidad de ballenas que habrían en la familia, podríamos ver cómo dicha concentración de dióxido de carbono disminuiría en un determinado tiempo o cuánto tardaría esas concentraciones en disminuir dependiendo de la cantidad de ballenas que hay, así como la proliferación que se daría en los fitoplancton debido al suministro de nutrientes que da la ballena, como bien lo mencionaba mi compañera. También, pues, como lo comentaba, se pretende analizar cuántas ballenas se necesitarían para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y así evitar el aumento de la temperatura en cierto porcentaje de grados centígrados. Sí, pues adicionalmente también pues a nosotras nos llama mucho la atención el tema y sabemos que pues este sería como un acercamiento inicial, porque pues también sabemos de las migraciones de ballenas y los sitios que ellas tienen de reproducción y de alimentación en el mundo. Sin embargo, como un primer alcance pues sería plantearlo de esta forma, el modelo. Para nuestro proyecto como agentes que identificamos está la ballena, el fitoplancton y el CO2. Para la ballena tenemos las propiedades que tiene un ciclo de vida de 50 a 70 a 80 años. Consume las ballenas una cantidad de 2 a 8 toneladas de fitoplancton. Y como ya lo comentaron mis
compañeras, las ballenas suministran nutrientes que son el hierro y el níquel, los cuales facilitan para la formación del fitoplancton. Y pues como también ya lo comentaron mis compañeras, las ballenas sirven como, luego de que mueren, se convierten en sumideros de carbono. En el fitoplancton, el ciclo de vida es muy corto, ya que pues ellos se reproducen por esporas y su ciclo de vida es corto. Ellos consumen 37.000 toneladas de CO2, que esto equivale al 40% total de CO2 que se produce en la Tierra. Y producen alrededor del 50% de oxígeno que se va para la atmósfera. Y bueno, como pues ya lo hemos dicho, se genera a partir de las deposiciones de las ballenas y también cuando muere hace parte de un sumidero de carbono. Y el CO2 pues es el gas contaminante suspendido en la atmósfera que vamos a evaluar. Exactamente. Y aquí tenemos pues a mano derecha lo que es nuestra bibliografía principal, que fue un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional en el cual analizaban cómo las ballenas podrían ser pues una solución al cambio climático natural sin tener pues repercusiones. Pero pues claro, nosotros nos queremos pues no centrar tanto en qué pasaría si cambiamos de tipo de energía y soluciones para captación de carbono, sino específicamente pues este modelo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra, Laura y Daniela. Pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Juan Sebastián. Bueno, ¿cómo están? Muy chévere el proyecto también, muy interesante. Yo quería es como hacerles de pronto un comentario que estaba pensando mientras hacían la exposición, y es que usualmente, como ocurre en la mayoría de los ciclos biogeoquímicos, lo que uno puede, digamos, entender es que siempre eso va a alcanzar un estado de equilibrio, ¿cierto? O sea, llegará un momento en el que la cantidad de CO2 que entra al sistema tendrá que ser la misma que sale, pero lo que me parecería como muy interesante es que ustedes con su modelo logren encontrar que a lo mejor con ciertas condiciones las entradas superen a las pérdidas de dióxido de carbono. Entonces, digamos que si de alguna manera ustedes demuestran que es más el dióxido de carbono que en su modelo se va a enviar al fondo del océano y va a quedar ahí como un sumidero, es más que a lo mejor qué sé yo, lo que se pierde, porque no sé si eso lo van a incluir en el modelo, o sea, el CO2, por ejemplo, que se generaría por la descomposición de la materia fecal, por ejemplo, o si eso, digamos, no entraría en el modelo, o si, digamos, en este primer planteamiento eso no entraría allí, porque pienso que digamos, un valor ambiental que ustedes pueden resaltar es ese, ¿no? Es cómo realmente el rol de la ballena en un ciclo, ¿cierto? De un componente químico como es el carbono, pues lo desequilibra a favor de que se disminuya en la atmósfera. Entonces no sé de pronto si eso lo han contemplado o qué han pensado al respecto. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tus aportes. Realmente nos van a ser pues, muy útiles en la construcción del modelo. Y lo que nosotras pensábamos era analizar de forma variable lo que es el dióxido de carbono. Entonces, lo podríamos poner ya dentro del modelo como que cada vez que haya una muerte o una defecación, se aumentara en cierto volumen la que es la concentración de dióxido de carbono. Perfecto, sí, súper, muchas gracias, porque sí es importante que, sí, realmente, si ustedes van a reproducir un ciclo biogeoquímico como este, sí es importante que estén considerando qué genera y qué consume carbono. Y en ese momento que ustedes demuestren que las ballenas tienen un rol que reduce o que es más el carbono que se pierde que lo que se genera hacia la atmósfera, excelente, digamos que esa sería como una manera de probar lo que encontraron en el estudio.
Ok, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Profe, pues de parte del equipo agradecer el comentario del profe porque sí nos permite hacer nuestro proyecto más sustancioso y de pronto ver ya como esa perspectiva de poder tener más conceptos incluidos y que se haga nuestro proyecto más completo. Entonces, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario de parte de los demás? Ok, el comentario que yo tengo pues es parecido al de los otros proyectos. Me parece un tema y un proyecto muy coherente con la modelación por agentes. Me parece un tema muy actual, obviamente muy importante. Cualquier esfuerzo que se haga para este cambio climático, que según entiendo ya no tiene reversa, ya lo único que hay que hacer es mitigar y ver si este grupo de personas que están viendo cómo se encuentran, se pueden construir ciudades en la luna, se acelera un poquito. Digamos que sí, obviamente es un tema importantísimo, un tema que hay que hacer todo lo posible. Si les va bien en este proyecto, pues obviamente podrían irse a la OMS el año entrante a presentar este proyecto, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Profe, sería más que genial. Piquete directo a la OMS. Y los otros proyectos igual, o sea, tenemos, digamos, unos proyectos de mucho conocimiento por parte de los que lo presentan. Me tiene eso bastante impresionado, la verdad. Bueno, si no hay ningún otro comentario adicional, nos quedan 2 grupos, entonces, ¿qué grupo no quiere ser de último para que lo presente en este momento? Nosotros, profe, entonces regálame un momento. Nosotros somos, un segundito. Mateo, Julian y el otro Mateo. Mateo Bustos, María Cristina Patiño, Mateo Alejandro López y Rodney Flores, ¿cierto? Sí, señor profe. Ok, perfecto. Listo, creo que ya ven la pantalla. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con nuestro modelo es modelar cómo se contamina un río. Entonces, si lo quieres ver, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, nosotros tenemos la intención con este proyecto modelar, digamos, cómo se va a dispersar un contaminante de acuerdo a una descarga que pueda existir. Es decir, de acuerdo a las variables que tenga el ambiente, como son la temperatura, la presión y, digamos, el efecto que tengan sobre el contaminante que deseemos
porque por el momento decidimos incluir una efluente que, digamos, tenga un contaminante en específico, ya que decidimos cortar la ruta entre otros contaminantes. Y no se ve nada. Bueno, y digamos que las características del río en cuestión, digamos que también tenemos interés en cómo se va a comportar el río o si es capaz de soportar los contaminantes que son arrojados a este, y digamos que sí puede mantener su capacidad de autodepurarse. El siguiente, por favor. Bueno, pues para comenzar con un poquito de los principales contaminantes que pues son arrojados al agua, pues para comenzar, pues aquí tenemos, ay, no la pases por la anterior. Se está pasando. Bueno, que pues les voy explicando mientras tanto, primeramente tenemos las aguas residuales, pues que estas aguas residuales vienen, la mayoría de actividades humanas, pues estas no se pueden devolver a los ecosistemas acuáticos sin antes tratarlas. Estas aguas pueden tener pues desde abundantes cantidades de materia orgánica, aceites, grasas, y pues también sustancias tóxicas y dañinas pues para el medio ambiente, como también metales pesados o químicos pues procedentes de la industria. Pues aunque normalmente estas aguas residuales son recogidas por las plantas de tratamiento de aguas, en muchos casos pues se evidencia que estos tratamientos no son suficientes o que son directamente arrojados. Pasando también a los metales pesados, pues se encuentra que su presencia está pues muy relacionada pues con la industria y pues la minería. Pues dentro de esta contaminación con metales pesados se encuentran metales como el cromo, el cobre, el cadmio, el mercurio, pues entre otros. Su existencia en el agua pues puede poner peligro pues a la misma salud humana y pues a otros seres vivos pues que estén directamente relacionados con esta fuente hídrica. También encontramos lo que es la radiactividad en el agua, pues que esta se debe principalmente a fugas o accidentes en plantas nucleares o de energía nuclear. Y pues este es un tipo de contaminación pues poco frecuente, pero es bastante peligrosa pues si se introduce a la fuente hídrica, y pues hay que tener en cuenta que los efectos nocivos de este contaminante pues dependerían pues de varios factores, pues como la dosis o la cantidad de material radiactivo pues ingresado a la fuente hídrica. También encontramos los pesticidas, pues que estos pueden incluir una amplia gama de insecticidas, herbicidas, fungicidas, y pues normalmente se emplean pues en la agricultura pues para combatir las plagas, los insectos, y pues también se pueden utilizar en granjas y en animales domésticos pues para prevenir infecciones, entre otros. También encontramos los hidrocarburos, pues que los hidrocarburos pues como la gasolina, el diésel o el petróleo en sí, pues son muy contaminantes, pueden llegar a esta fuente hídrica pues por medio del vertimiento. Pues también esto depende mucho del tipo de hidrocarburo que se ingrese. Pues obviamente también las consecuencias para el medio hídrico pues son muy dañinas. También puede tener pues distintos efectos tóxicos en los organismos, pues dependiendo del tipo y la cantidad pues también de hidrocarburo que se ingrese a la fuente hídrica, y pues también estos son muy problemáticos pues para eliminarlos de la fuente hídrica, ya que pueden permanecer aquí pues por varios años en esta fuente. Y pues también tenemos los microorganismos, pues que estos básicamente se introducen por la ganadería intensa. Estos microorganismos son patógenos en el agua, pues en estos se encuentran como las bacterias coliformes, las coliformes y las enterobacterias. Su presencia en el agua pues puede indicar que es una contaminación pues ya sea por heces pues de distintos mamíferos y pues por desechos animales y humanos.
y pues el consumo de agua pues con este tipo de organismos pues puede desembocar problemas serios en la salud, pues ya como bien algunos saben, pues estos pueden llegar a generar enfermedades en las personas, pues como la diarrea. Y también tenemos agentes contaminantes como emergentes. Siguiente, por favor. Pues estos aquí hicimos una lista pues, de los posibles agentes contaminantes emergentes que pueden ser introducidos a la fuente hídrica, pues como los fármacos, compuestos perfluorados como sartenes antiadherentes, papeles de alimentos, productos de limpieza, entre otros, también hormonas, drogas de uso y también nanopartículas y microplásticos, pues que ya hemos visto que esta es una gran problemática ambiental actual, no tan solo en los ríos, sino también en los mares. Siguiente. Ya adentrándonos un poco en nuestro modelo, nosotros lo vamos a dividir en tres: los contaminadores o agentes móviles, los contaminantes y el agua. Cada uno de estos agentes va a interactuar de una manera determinada entre sí. Estos agentes contarán con propiedades particulares y ciertas reglas de comportamiento. Nosotros vamos a modelar los contaminadores como descargas de los agentes, o sea, de los segundos tipos de agentes que serían los contaminantes en el río. Vamos a hacer un tipo de agente de ambiente que sería el agua. O sea, el ambiente de nuestro modelo en el logo sería el agua. Los agentes contaminadores vertirían los contaminantes en el agua. Estos agentes contaminantes tendrían ciertas propiedades, como la concentración, para que al interactuar con el agua se vaya esparciendo y disminuyendo su contaminación, simulando así lo que pasaría en el caudal de un río real. Esto es un poco de lo que les estaba hablando. Entonces mi compañero ya les explicará en profundidad esto. Bueno, continuando con lo que había comentado mi compañero, la relación y la interacción entre los agentes en nuestro caso se determinó en tres niveles. El contaminador, que es el encargado de depositar el material que va a generar el contaminante, debido a su disposición en los lugares correspondientes. El contaminante, en este caso, se encargará de dispersarse en el agua, cambiando así las características previas del medio. Y por último tenemos el agua, que será el receptor de los dos agentes previos, el cual dictará mediante sus características cómo se dispersará estos agentes. Las principales variables que pueden interferir en estas interacciones son la temperatura, la presión, la calidad del agua y la turbulencia, principalmente debido a que el medio de dispersión, en este caso, se basa en la Bueno, como veníamos diciendo, con todas estas variables pueden interferir, porque digamos, como mencionaba Mateo y todo eso, la descomposición del contaminante depende mucho de eso, y también la manera en la que se integran con el agua, como ya explicó Julián. Entonces, pasa a la siguiente cosa.
Vale, ahora para hacer referencia al marco temporal de nuestro modelo, nosotros lo vamos a manejar, es un marco temporal de tipo discreto, siguiendo y respondiendo a la pregunta que pues, nos había planteado el profesor en el documento inicial. Lo vamos a hacer como un marco temporal discreto y vamos a definir que cada tic del modelo de simulación en NetLogo equivalga a 1 hora en el modelo teórico, debido a que pues nosotros vamos a manejar descarga por tic, entonces cada hora puede o no haber una descarga aleatoria de los contaminantes, de los contaminadores y del contaminante al río. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simular el marco temporal en 1 hora, debido a que necesitamos que la simulación siga corriendo con el cauce del río. Y por esto definimos nuestro marco temporal de esta forma. Ya digamos que de nuestro modelo esperamos decir cómo se va a dispersar el contaminante y de acuerdo con las características propias que ya mencionamos, digamos hasta qué punto el río puede soportar para mantener la norma de acuerdo a la calidad del agua para este tipo de agente y cómo puede cambiar a través del tiempo, si digamos qué sucede si las cargas cambian y el tiempo entre cada descarga. Exactamente. Además, otro plus de nuestro modelo puede ser que al manejarlo también en tiempo discreto y tener la información de cada agente tipo parcela, que es agua, podemos saber el grado de contaminación de cada punto del río en específico, en cada momento de tiempo, o en cada hora, mejor explicado, para así poder tener un mapa del río en tiempo, entre comillas, muchas comillas, real, para saber así qué partes del río se ven más afectadas. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a los dos Mateos, a María Cristina, a Rodney. Entonces, comentarios, preguntas, sugerencias para este proyecto. Juan Sebastián. Bueno, muy buen proyecto, muchísimas gracias y felicitaciones. Yo mientras ustedes estaban exponiendo, pues tenía un par de inquietudes que me surgían, y es, ustedes van a partir el río en parcelas, pero esas parcelas son longitudinales, o sea, es decir, van en la dirección en la que va el río, o también van a tener parcelas como hacia la profundidad del río, para entender un poco, es decir, como los contaminantes que quieren modelar pues son tan diferentes, o sea, seguramente uno esperaría que se comporten de manera diferente. Entonces, por ejemplo, mencionaban a los hidrocarburos, y ustedes saben que, por ejemplo, ellos van a flotar sobre el agua, mientras habrán otros que son solubles y a lo mejor pues tendrán una distribución diferente en el río. Entonces, no sé si de pronto están considerando hacer como una distribución del río en parcelas solamente longitudinales o longitudinales y también hacia la profundidad, o cómo lo han pensado. Esa sería como mi pregunta. Buenas tardes, profe. Sí, señor. La idea inicial, debido a que pues este es el planteamiento del proyecto, estamos pensando solo en hacerlo de manera longitudinal inicialmente, para así ver ese tipo de contaminantes, pero ya cuando pues podamos simular de manera óptima los, entre comillas, contaminantes de tipo superficial, ya podríamos irnos más a profundidad para hacer un modelo en también 3 dimensiones, pues que sería la longitudinal y lo profundo del río, para así simular también pues distintos tipos de contaminantes, que también podría ser unos botones que podríamos poner en el modelo para así encender o apagar el tipo de contaminante de la descarga de los contaminadores en el río. Pues hasta ahorita estamos planteando el primero, una forma, pues una simulación sencilla que nos funcione, y ya pues sí nos vamos allá, profe. Muchísimas gracias por su comentario y por su aporte. Vale, muy chévere, muchas felicitaciones. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta, jóvenes?
bueno, mientras se les ocurre algo, yo quisiera pues complementar un poco lo que comenta Juan Sebastián. Una idea podría ser, digamos, yo puedo asignarle al suelo, al piso, a muchas propiedades, digamos. Las parcelas pueden tener una propiedad de profundidad, una propiedad de grave contaminación. De hecho, uno puede tener un paisaje real, si uno importa, digamos, un archivo geográfico, al importarse archivo geográfico va a importarse con las propiedades, digamos, que se pueden necesitar para el proyecto, ¿sí? Pues digamos, uno puede tener un archivo GIS donde está la profundidad, otro archivo donde está otro tipo, digamos, de propiedad, y podía uno mezclar, digamos, esos archivos. Pero de pronto lo que comentan ellos es importante y también es una sugerencia comenzar con muy pocos agentes, porque ustedes tienen como 7, 8 agentes. Si ustedes comienzan a considerar todo lo que implica la contaminación de un río, pues va a ser primero muy dispendioso, y segundo, cuando ustedes construyan el modelo, validarlo y verificarlo va a ser muy difícil. Entonces la sugerencia en el camino de lo que comenta Juan Sebastián es de pronto tomar pocos factores, digamos, no tomar la profundidad inicialmente. O si la profundidad es muy importante para los contaminantes que ustedes quieren considerar la profundidad, pero no otros aspectos. Entonces ahí es importante, digamos, lo que comentábamos en clase de que la metodología de este tipo de modelación es incremental, ¿no? Arranca uno con pocos factores, valida muy bien el modelo con esos factores. Cuando está robusto, pues uno dice, bueno, añadámosle esto. Porque pronto si uno añade las 3 cosas al tiempo, cuando uno corre el modelo y está fallando, entonces uno no sabe cuál de los 3 factores es. Entonces ustedes saben que hay metodologías que permiten ir de manera incremental. Un último comentario, y de pronto va para todos, es la posibilidad de tener datos reales. Eso ya no es un misterio, y es más, hoy en día hay datos para todo. Es muy sencillo, digamos, no solo en herramientas basadas en la gente, sino en general en todo tipo de problemas de ciencia de datos, incorporar al modelo, digamos, datos, y dotar a los agentes de esos datos. Digamos que hubiera pescaditos en el río, entonces cada vez recogemos información de propiedades de esos pescaditos, o de propiedades de los agentes contaminantes de las basuras, con base en un archivo que se encuentra en la red, que tiene información real, digamos, y se puede incorporar. Y eso puede ser hasta más fácil que ponerse a construir las parcelas, a construir y a generar aleatoriamente, digamos, la contaminación en el río. Entonces puede ser hasta más fácil coger datos reales y embeberlos en el modelo, que generar un modelo abstracto, digamos, aunque ambas cosas son válidas, ¿no? Entonces ese era el comentario. No sé si hay algún otro comentario. Ok, entonces tenemos implantes, glifosato, ballenas y ríos. Esos son los 4 proyectos. Vamos al quinto proyecto, que creo que es Nicolás, Andrés y Julián, ¿cierto? Sí, señor, profe. Listo, entonces adelante. Ok. Me avisan cuando ya vean. Listo, ya estamos viendo, creo. Ok. Ya.
Ahora sí. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Les vamos a hablar sobre nuestra propuesta de proyecto. Mis compañeros son Andrés Felipe Benavides y Julián Forero, y quien les está hablando es Nicolás Guzmán. Les voy a dar una breve explicación sobre la anatomía de una parte del cuerpo, que es el corazón y la sangre. Se sabe que en promedio un cuerpo humano tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre en total. Y lo que vamos a hacer nosotros es que les vamos a explicar cómo funciona este intercambio, un intercambio que se hace dentro del corazón hacia los pulmones, que es para obtener oxígeno. Entonces, el intercambio comienza con la sangre desoxigenada entrando por esta cavidad. ¿Están viendo mi mouse? ¿O me oyen? Sí, el mouse se ve, sí. Ah, ok. Entra por acá, que se llama la vena cava superior. Desde la vena cava superior y inferior entra la sangre desoxigenada al cuerpo, ingresando a la aurícula derecha, que pasa a través de la vena tricúspide, de la válvula tricúspide, perdón, al ventrículo derecho, y desde el ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Desde acá se hace el intercambio gaseoso con los alveolos dentro de los pulmones para obtener sangre oxigenada. Luego entra por las venas pulmonares superior e inferior izquierda y derecha hacia la aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral a la vena, al ventrículo izquierdo, y desde ahí pasa a la válvula aórtica. De la válvula aórtica va a la aorta, y en el callado de la aorta pasa y se hace ya la distribución por todo el cuerpo. Esto, siendo un flujo laminar completo, permite que entre la sangre desoxigenada y se oxigene. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos en base a esto es, ¿cuánto se demoraría en este proceso que el oxígeno se uniera a los glóbulos rojos dentro de la sangre? Entonces, los agentes que nosotros propusimos para eso fueron tanto pues el oxígeno como los glóbulos rojos. Y pues lo que buscamos con el modelo es que se pueda ver cómo a través del flujo laminar de la sangre, cómo entre estos dos agentes se van a ir juntando. ¿Listos? Sí, señor. Ok, abrimos espacio para comentarios, preguntas. Bueno, de pronto yo tengo unas preguntas para el grupo de Nicolás. ¿Cómo van a manejar, digamos, bueno, por un lado, cómo van a manejar el tiempo en el modelo? Ya que este es un modelo, digamos que la mayoría de modelos emergentes pues tienen que ver con el tiempo. Y aparte, digamos, del manejo del tiempo, ¿cómo hacer la interacción entre los agentes? Y un poquito de mayor explicación, digamos, de cómo creen, de cómo visualizan el modelo y cómo creen que va a comportarse en el tiempo. Profe, la idea de nosotros es calcular 1 litro de sangre, sabiendo que más o menos se procesan 300 litros la hora. Entonces, calculamos 1 litro de sangre en el modelo, y ya se establece con el flujo laminar la velocidad y la presión a la que está sometido desde que ingresa al corazón, y cada una de sus válvulas y aurículas, cuánto tiempo tarda. Entonces sería poner esta información en el modelo para ver cómo se hace esto y en cuánto tiempo sale.
Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Ok, entonces ya tuvimos la presentación de estos 5 proyectos, la presentación inicial. Ahora lo que nos toca es comenzar a escribir un documento, digamos, un documento que puede salir muy rápido, digamos, de esta presentación. La idea de este documento es, hagan de cuenta que este documento debe presentarlo a alguna entidad o algún sitio para que les aprueben el proyecto. Pues tiene que ser muy claro qué es lo que ustedes quieren, etcétera. Estas 7 preguntas que tratamos de responder son un lineamiento, digamos, hacia ese documento. Y a partir de ese documento inicial, pues comenzamos el proceso, digamos, que nos llevará hasta el fin de semestre para hacer nuestro proyecto, ¿ok? Quisiera pues agradecerle a Juan Sebastián su presencia y sus comentarios realmente muy valiosos para los grupos. Estaremos invitándote, Juan Sebastián, en la medida de tu tiempo a algunas entregas parciales y a la entrega final de estos proyectos para que igualmente nos puedas colaborar. Pues agradeciéndote. No, muchísimas gracias, Jorge, a ti por la invitación. Pues muy chévere ver estos proyectos pues tan interesantes y el tema de modelación que es como tan chévere, tan complejo, y que lo hagan en unos temas con importancia ambiental, pues a mí pues me agrada bastante y me emociona verlos en estos trabajos. Entonces, gracias a ti por la invitación y por supuesto que en la medida que yo pueda los estaré acompañando. Ok, Juan Sebastián, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Desafortunadamente, el profesor de biomédica que ha invitado no pudo, pero igualmente espero que para la próxima sesión que hay una primera, digamos, versión de este proyecto, pues contemos con algún profe de biomédica que nos pueda colaborar. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si tienen algún comentario final o algo. Y recuerden que hay una tareita chiquita de mirar ese modelo. No sé si recibieron el mensaje, ¿no? De ese modelito de redes ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre. Sí, profe, sí lo recibimos. Sí De lo sabiduría recibieron. y... Sí. La sabiduría de las masas. Entonces, digamos, la tareita para este martes sería como explorarlo. Y el martes estaríamos comentándolo y ya arrancaríamos el tema de calibración de modelos entonces y dedicaríamos la semana entrante a este tema de calibración. Entonces, pues una feliz tarde para todos y nos veríamos entonces el martes. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Profe. Rodney. Sí, que tuve una pequeña desconexión de internet. Que aquí es donde estoy actualmente, tengo mucho problema. Sí. Y era para pedir disculpas que estaba en plena presentación. No, eso es normal, no te preocupes. O sea, a mí me ha pasado y es normal, así que pues no, pues fueron unos incidentes muy pequeñitos, pero la presentación fluyó muy bien, me parece. Listo, profe. Ok, bueno.
Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Profe,